Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me presento, yo soy Mike, soy médico psiquiatra y el día de hoy voy a hablarles de este tema que me encanta, que es el abordaje del primer episodio psicótico. Esta charla me gusta mucho porque tiene como objetivo conocer qué es la psicosis, identificar los principales síntomas psicóticos que se ven en las personas que tienen un primer episodio y sobre todo nos da una guía un poco práctica de qué hacer cuando identificamos a una persona que vive en psicosis y que le está experimentando por primera vez. A dónde tenemos que ir, a dónde lo tenemos que llevar y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues empezamos. Para poder hablar sobre la psicosis, tenemos primero que identificar esta pregunta. ¿Qué es la realidad? Cuando nos hacemos esta pregunta, pensamos en aquellas cosas que están fuera de nosotros, que son susceptibles de ser medidas, de ser comprobadas, de ser tocadas, de ser experimentadas. Y esto es apenas una parte de toda la realidad, y esto constituye la realidad material, que son todos los elementos del mundo que son susceptibles de ser identificados, medidos, y que nos van a dar información sobre la existencia del mundo, sobre lo que existe allá afuera. Esto es el mundo externo y para poder identificarlo dependemos de nuestros sentidos. Sin embargo, fíjense, cuando lo identificamos y lo percibimos con nuestros sentidos, empezamos a formar una imagen mental de eso que existe, una imagen psíquica que nos permite hacer conciencia de que eso que está afuera existe. Y esto es nuestra realidad psíquica. Nuestra realidad psíquica, en tanto esas imágenes sean más cercanas a lo real, a lo que existe afuera, va a ser más coherente. Y en tanto más cercanas estén a nuestra propia fantasía, como por ejemplo este gatito que se ve como si fuera un león, va a ser una realidad más resistente. A este conjunto de representaciones internas y simbólicas que hacemos del mundo externo se le conoce como mundo interior. ¿Y qué creen? Dentro de nosotros mismos hay una pequeña telenovela donde esas imágenes se relacionan. A esa forma de relación entre todas esas imágenes dentro de nuestra cabeza se le conoce como mundo interno. Y esto constituye nuestras estrategias de regulación psicológica. Va a determinar cómo se relacionan entre sí los elementos de mi realidad psíquica o de mi mundo interno y por tanto, cómo se relaciona el individuo con el mundo externo. ¿Sale? Una vez determinado esto, podemos contribuir a la creación de la realidad compartida, que es el conjunto de normas y de conceptos que se define en nuestro contexto social. Entonces, ahora sí, una vez entendiendo esto, nos preguntamos qué es la psicosis. Cuando pensamos en esto, inevitablemente llega a nuestra memoria esta película de Alfred Hitchcock que involucra a una persona peligrosa, violenta, que tiene un cadáver en su casa, por ejemplo. Y la psicosis no necesariamente tiene que ver con esto. ¿Qué es la psicosis? Es un proceso mórbido, es decir, es una enfermedad que condiciona una alteración en la identificación, percepción, representación e interpretación de la realidad material o compartida. Es decir, la persona que está en psicosis ve, escucha, siente o piensa cosas que no necesariamente son reales. Y esto va a condicionar una realidad psíquica incongruente que no tiene lógica y que no puede ser reducida o modificada por la confrontación o por recursos lógicos. A su vez, esta realidad va a ocasionar daño hacia el paciente, va a impactar negativamente su conducta y va a generar perjuicio, ya sea para el paciente o los que lo rodean. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características de la psicosis? La personalidad del paciente va a estar distorsionada y no se va a poder relacionar adecuadamente. Su conducta va a estar determinada por esa creencia errónea o eso que ve, siente y piensa que no es real.
y va a actuar en consecuencia de ello. Si un paciente está psicótico, va a escuchar, por ejemplo, voces que le dicen cosas y como él las escucha, va a actuar en consecuencia. Va a haber pérdida del juicio de realidad y alteración de pensamiento lógico, es decir, el paciente no va a pensar adecuadamente. Puede haber trastornos evidenciales entre las esferas afectiva, volitiva, intelectual y sobre todo, el paciente psicótico no es capaz de darse cuenta que está enfermo. Él cree que lo que él piensa es lo real y no le pasa por la cabeza que puede estar alterada su percepción de la realidad. Y esto es relevante, pues, porque las personas con psicosis pueden tener muchas más complicaciones, entre ellas esas que están ustedes viendo en la pantalla. La etiología de la psicosis es multifactorial, depende de factores genéticos, ambientales, etc. ¿Por qué ocurre la psicosis? Sin ahondar mucho al respecto, hay muchísimos modelos fisiopatológicos de la psicosis, este es el que más me gusta y el más adaptado, donde se ha identificado que hay un receptor de glutamato, el cual es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central y que activa el funcionamiento de las neuronas, que no funciona, y este está en interneuronas GABAérgicas, es decir, interneuronas que bajan la actividad de otras neuronas, y que a su vez, pues estas interneuronas no pueden bajar la actividad o modular la actividad de unas neuronas que se llaman células piramidales, que se encuentran en esta parte del cerebro que se llama hipocampo. Como pueden ver, acá hay un diagrama, y eso hace que del hipocampo se mande señales de glutamato, que es un neurotransmisor activador, hacia el área tegmental ventral y el cuerpo estriado. ¿Y qué creen? En el área tegmental ventral y en el cuerpo estriado se produce dopamina. Y entonces, como llega demasiado glutamato, que es la señal activadora, aumenta la transmisión de dopamina hacia la corteza prefrontal. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que se sintetiza en la sustancia nigra en el área tegmental ventral, se proyecta a la corteza y una vez en la corteza va a modular el funcionamiento de las funciones ejecutivas como el juicio y el raciocinio. ¿Pero qué creen? Cuando se aumenta la estimulación del receptor de 2, es decir, cuando llega demasiada dopamina proveniente del área tegmental ventral o de la sustancia nigra hacia la corteza prefrontal, va a haber un aumento en la distorsión cognitiva. Entonces, esto es lo más importante de la charla. Vamos a identificar 4 tipos de síntomas psicóticos que nos pueden sugerir que una persona está en psicosis, dentro de los cuales los más importantes son los síntomas positivos al ser los más evidentes. Vamos a hablar de ellos. Los síntomas psicóticos positivos básicamente son 2, que son alteraciones en la percepción de la realidad y alteraciones del contenido del pensamiento, es decir, de la interpretación de las situaciones. En las alteraciones sensoperceptuales tenemos 2, las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones son cuando percibimos un objeto que sí es real, pero lo percibimos de forma distorsionada. Por ejemplo, tenemos mucho miedo por alguna situación y entramos a nuestra casa a oscuras y en nuestra casa hay un perchero con muchos abrigos y un sombrero. Y al abrir la puerta, estamos seguros de que vimos a una persona y eso nos genera miedo. Eso es una ilusión motivada en este caso por un estado de ansiedad, por ejemplo. Pero es un objeto real que está ahí. Ahora, ¿qué es una alucinación? Es cuando percibimos algo sin que haya un objeto real. Por ejemplo, cuando un paciente escucha voces que no existen, cuando un paciente ve que hay insectos que no están ahí. Son percepciones que son nítidas, corpóreas, es decir, se reciben en el cuerpo y son independientes de la voluntad. El paciente no las puede controlar. Casi siempre las alucinaciones más frecuentemente identificadas son alucinaciones auditivas en forma de voces, ya sea que hablan entre ellas o que hablan directamente con el paciente. ¿Sale? Ahora, vamos a ver las alteraciones del contenido del pensamiento. Y aquí tenemos 2 ideas que nos hacen sospechar de psicosis, que son las ideas sobrevaloradas y las ideas delirantes.
¿Qué son las ideas sobrevaloradas? Son ideas erróneas, es decir, ideas que no tienen una relación con la realidad material o compartida, pero pueden ser reducidas a la lógica. Esto quiere decir que si se le explica al paciente el por qué son erróneas las ideas, el paciente lo puede entender, aunque el paciente las va a sentir como reales. Usualmente presentan una carga afectiva importante. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo en este momento estoy deprimido y esto me hace sentir mal conmigo mismo y con los demás. Una idea sobrevalorada podría ser: siento que soy el peor psiquiatra de esta ciudad donde vivo, ¿no? Puede ser que esto sea una idea errónea y que no tenga relación con la realidad, porque llevo pues ya algún tiempo ejerciendo la psiquiatría, he tenido bastantes experiencias, muchas positivas, y eso me hace pensar objetivamente que soy un buen psiquiatra. Sin embargo, como estoy deprimido, yo siento que soy el peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en una ocasión se me olvidó ponerle un número más a una receta y entonces me salió mal y tuvo que venir el paciente y se la cambié porque soy humano y me equivoco, ¿no? Esta es una idea sobrevalorada. Ahora imaginen que yo les digo ahora: ¿qué creen? Yo soy el mejor psiquiatra de mi ciudad. ¿Qué les digo de mi ciudad? Soy el mejor psiquiatra de mi país. ¿Y qué les digo de mi país? Soy el mejor psiquiatra del mundo. Y ustedes vienen y me dicen: oye, Mike, pero a ver, está el doctor Stephen Stahl de Estados Unidos, en tu país está el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que es una eminencia en la neuropsiquiatría, hay muchísimos otros colegas que tienes que han escrito artículos, que han escrito libros. ¿Por qué afirmas que eres mejor que todos ellos? Y yo les digo: no, yo soy mejor porque yo sé más clínica, porque yo tengo muchos pacientes. Y ustedes me dirán: pero ellos tienen más, ellos tienen llena su agenda. Y tú a veces sí, a veces no. Sí, no, pero es que yo los atiendo con calidad y además yo leo mucho más que ellos. Es decir, no tengo la capacidad de reducir a la lógica esta idea errónea que estoy compartiendo. Eso, cuando tenemos una idea errónea que no se puede reducir a la lógica, eso es una idea delirante. Y esto ya nos indica que el paciente está en ese momento en psicosis. Las ideas sobrevaloradas pueden no ser sugestivas de psicosis, pero nos lo sugieren. Las ideas delirantes nos indican que el paciente está psicótico. Si el paciente no es capaz de identificar que tiene una alucinación y más aún le otorga una interpretación delirante, por ejemplo, el paciente dice: escucho una voz que me dice que tengo que hacerme daño y ya me di cuenta que es la voz del presidente de Estados Unidos que me está dando órdenes por un chip que tengo en mi cabeza, el paciente está psicótico. Estos son los síntomas psicóticos positivos y los más importantes, los que casi siempre generan que los familiares o la red de apoyo del paciente lo lleve a buscar ayuda. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de estos síntomas psicóticos que se les conocen como síntomas negativos. Si se dan cuenta, los síntomas positivos se les llaman así porque hay mucho más de lo que no debería de haber. Creencias erróneas, alucinaciones. Acá se les llama negativos porque no hay lo que sí debería de haber. Y una forma de aprendérnoslos es que todos empiezan con la letra A. Abulia o falta de voluntad. Apatía o desinterés. Adinamia o falta de movimiento. Alogia o falta de discurso. Anedonia o incapacidad para disfrutar. Anorexia o falta de apetito. Alexitimia o incapacidad para identificar las propias emociones. Aplanamiento afectivo o incapacidad para contactar con sus emociones. Aliño disminuido, es decir, disminución en mi autocuidado. Estos son síntomas que juntos van a generar una disminución en la funcionalidad. Y fíjense que estos síntomas se parecen mucho a la depresión, ¿no?
Entonces es importante que ustedes puedan identificar estos síntomas en los pacientes. Tenemos también estos síntomas que son los síntomas de desorganización. Y es que si el paciente tiene problemas en su voluntad, en su energía y además está percibiendo inadecuadamente la realidad, está pensando cosas que no son reales, está viendo cosas que no son reales, pues su conducta no va a ser adecuada. Entonces el paciente puede tener una psicomotricidad aumentada, puede estar moviéndose mucho, teniendo muchos manierismos o agitarse porque, por ejemplo, puede escuchar voces que lo amenazan. Puede tener estos movimientos anormales que se conocen como estereotipias, que son movimientos repetitivos que no tienen una función. Pueden tener tics, este síndrome que se llama caticia, que es necesidad de moverse constantemente, temblores. Y pueden tener cambios en su actitud, pueden tener una actitud alucinada, como que voltean a ver, como si vieran algo allá que les habla, una actitud suspicaz. Por ejemplo, algo que pasa mucho en el paciente psicótico es que siente que le quieren hacer daño, que lo quieren atacar, que lo quieren matar. Puede tener una actitud combativa porque piensa que lo van a meter preso, por ejemplo, ¿no? Y algo que vamos a identificar es que su discurso o su forma de pensamiento no es adecuada. Nuestro pensamiento es como un tren de ideas al cual se le van sumando muchos vagones y nosotros lo emitimos en forma de discurso para comunicar nuestras ideas. En el paciente psicótico va a haber una desorganización importante en la forma en la cual emite el discurso. Por ejemplo, podemos ver que es un paciente que empieza a hablar de una idea y de repente deja de hablar, absolutamente. Esto es porque estaba pensando en algo y de repente dejó de pensar. A esto se le conoce como bloqueo del pensamiento. Tenemos la bradipsiquia, que es cuando el paciente piensa con mucha lentitud, la circunstancialidad, que es cuando da demasiados detalles sobre un tema, la circunloquialidad, cuando habla de muchas cosas que no son necesarias para comunicar la idea, o el discurso netamente desorganizado, que es cuando da una idea y luego otra y no hay relación entre ninguna de estas ideas, ¿sale? Hay muchos otros, dentro de los cuales no vamos a ahondar, pero simplemente quiero que ustedes identifiquen que un paciente psicótico puede no hablar coherentemente. Finalmente tenemos los síntomas catatónicos, que estos ocurren cuando hay demasiada dopamina en una vía motora del cerebro, que es la vía nigroestriatal. Y podemos tener pacientes que están moviéndose mucho, que están agitados, que están con muchos movimientos, que hablan, por ejemplo, que tienen ecopraxia o ecolalia, es decir, que imitan los movimientos del entrevistador o que hablan y dicen lo mismo que dice el entrevistador. Y podemos tener todo lo contrario, que son pacientes que no hablan en absoluto, tienen una mirada fija, tienen posturas catalépticas, es decir, posturas que se quedan ahí y que no pueden ser modificadas aun cuando lo intentes. Por ejemplo, pacientes que tienen negativismo a alimentos, es decir, que ya no quieren comer. Cuando vemos este tipo de síntomas es una urgencia médica, tenemos que llevarlo a un hospital general, ¿sale? Bueno, entonces estos son los 4 tipos de síntomas. Los describí de una manera muy breve para que ustedes los conozcan y los puedan identificar en algún paciente psicótico. Ahora, ¿qué tienen que hacer cuando detectan a un paciente que está experimentando su primer episodio? Es decir, que por primera vez percibe la realidad de manera inadecuada. Primero tienen que evaluarlo y para ello tienen que establecer un espacio seguro para su evaluación. No deben de exponerse de forma innecesaria. Tienen que cuidar objetos que sean potencialmente peligrosos en el sitio de evaluación. Recuerden que un paciente psicótico puede sentir que ustedes o alguien más les quiere hacer daño y pueden tratar de defenderse. Bien importante. Para identificar la psicosis, tenemos que intentar reducir a la lógica, pero no confrontar al paciente. Por ejemplo, si el paciente les dice, es que yo tengo mucho dinero y yo pertenezco al cártel de Jalisco Nueva Generación,
No le van a decir, no es cierto, tú no perteneces al cártel de Jalisco Nueva Generación porque ya vino tu familiar y nos dijo que tú simplemente te dedicas a enseñar en una escuela. No, porque el paciente puede creer que le quieres hacer daño y puede atacarte. Entonces le puedes decir, oye, pero si tú fueras del cártel de Jalisco Nueva Generación, no tendrías mucho dinero. Vi que no llegaste en un coche muy costoso, por ejemplo, ¿no? Promover siempre la calma, y esto es bien importante. Realizar un ejercicio de empatía. ¿Cómo me gustaría a mí que me traten si yo estuviera en una circunstancia similar? ¿Sale? Bien. Una vez que hicimos esto, tenemos que identificar la psicosis, es decir, que tengamos las características. Síntomas psicóticos como los 4 que ya les mencioné, que no haya reductibilidad a la lógica, que el paciente tenga problemas a consecuencia de eso, que su conducta esté motivada por la psicosis, ver si el paciente sufre o si tiene riesgo por la psicosis y si necesita una atención urgente. Bien importante, hay que recabar información. Esto nos sirve mucho a los psiquiatras. Primero es confirmar que esté en un episodio psicótico. ¿Cuánto tiempo lleva la psicosis? Si lleva menos de 24 horas, más de 24 horas, más de un mes. Esto ahorita vamos a ver por qué es importante. Si tiene antecedentes de psicosis en su familia, si hay posibles causas como enfermedades, consumo de drogas, estrés emocional. Preparar a la red de apoyo del paciente, que frecuentemente es su familia, explicarles que la psicosis es un problema médico que se tiene que atender y que se tiene que buscar ayuda porque si no esto puede ser peligroso, que tienen que vigilar constantemente al paciente y finalmente referir a psiquiatría. Todo primer episodio psicótico requiere una valoración psiquiátrica sí o sí. Ahora, ¿qué hacemos los psiquiatras cuando nos lleva un primer episodio psicótico? Hacemos muchas cosas, pero creo que esto es lo más importante. Primero, diferenciar la psicosis de sus fases prodrómicas, es decir, fases anteriores a la psicosis, cuando la psicosis dura menos de 24 horas. Identificar si la psicosis es primaria, es decir, es un padecimiento mental, o es secundaria alguna cuestión médica o alguna droga. Establecer un diagnóstico, determinar si se requiere internamiento para el paciente, determinar si se necesita iniciar medicación psiquiátrica, si hay otras comorbilidades y determinar si canalizamos a psicoterapia. ¿Sale? Esto de las fases prodrómicas en el primer episodio psicótico es sumamente importante. Existe un diagnóstico que se le conoce como trastorno esquizotípico, que es un trastorno de personalidad. Y las personas que lo padecen desarrollan una personalidad extraña, excéntrica. Tienen pocas o ninguna relación cercana, se tienden a aislar. Se le llama esquizotípico porque las personas con esquizofrenia tienden al aislamiento. Tienen respuestas emocionales planas, limitadas y lo más importante, pueden malinterpretar las motivaciones o las conductas de los demás y desarrollar una desconfianza significativa, por ejemplo, paranoia, ¿sí? Pueden tener creencias peculiares en poderes especiales como telepatía, supersticiones, vestirse de maneras peculiares. Y esto a veces, cuando lo identifican personas que no son profesionales en la salud mental, parece psicosis. Por eso es importante que el paciente llegue con el psiquiatra para que él determine si sí es psicosis o se trata de una fase prodrómica como el trastorno esquizotípico. Existe también los síndromes de ultraalto riesgo de psicosis. Y verán, antes de que se instale la psicosis hay cambios patológicos en el cerebro que a veces generan algunas manifestaciones clínicas muy sutiles, pero que pueden ser identificables. ¿Sale? ¿Qué pasa? Aquí tenemos esta gráfica donde vemos que aquí está el primer síntoma psicótico, pero antes de ello había algo que se conoce como pródromo, que es una fase de inestabilidad que va aumentando en síntomas no diagnósticos hasta que llegue el primer episodio, ya llega el psiquiatra, se hace la fase de construcción y se da el diagnóstico definitivo. Solamente se los voy a platicar para que los conozcan, pero hay básicamente 4 síntomas o síndromes de ultraalto riesgo de psicosis.
El síndrome de deterioro funcional. Son pacientes que tienen un familiar que tiene una psicosis primaria, por ejemplo, esquizofrenia, y que de repente empiezan a dejar de funcionar bien. A ellos los tenemos que ver en psiquiatría y en psicoterapia para ver que no tengan otra cuestión como depresión, ansiedad, y tenemos que estar al pendiente de ellos para ver que no desarrollen psicosis. Está el síndrome de síntomas básicos o síntomas inespecíficos, donde el paciente dice que se siente extraño, que siente que su cerebro es extraño, que su pensamiento es extraño, que interpreta el mundo de manera inadecuada, ¿sale? Pero no sabe decir muy bien por qué. Una vez tuve un paciente que me decía que sentía que su mente se fragmentaba. Y este paciente pues estaba en esta parte, en el síndrome de síntomas básicos. Estos son los primeros que aparecen y después aparecen estos dos. Síndrome de síntomas positivos atenuados. ¿Cuáles eran los síntomas positivos? Alucinaciones o ideas delirantes. Y se le llaman atenuados porque el paciente conserva la capacidad de reducirlos a la lógica. El paciente dice, por ejemplo, es que siento que mi familia me quiere secuestrar, pero sé que no es real. Y finalmente, el síndrome de trastornos psicóticos breves, limitados e intermitentes, o BLIPS. Son cuando el paciente experimenta síntomas psicóticos francos que no puede reducir a la lógica, pero que duran menos de 24 horas. Es decir, duran solo un ratito y después se le quita. Bueno, a todos estos, incluido el trastorno esquizoafectivo, no se les da tratamiento antipsicótico. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que tienen alto riesgo de psicosis o que están en un pródromo van a convertir a psicosis. Solo lo hace el 36%, ¿sale? De todos estos que están en fase prodrómica, el 20 a 30% remite espontáneamente y el 23% mejoran con placebo. Entonces, si hay algún psiquiatra que me esté escuchando, por favor, si identificas, colega, fases prodrómicas, no des antipsicótico. ¿Por qué? Porque los antipsicóticos tienen muchos efectos no deseados y pues no vale la pena que arriesgues a tu paciente si no está plenamente psicótico. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Identificar las fases prodrómicas, dar tratamiento para comorbilidades, por ejemplo, depresión, y solo dar tratamiento sintomático para que el paciente esté tranquilo. Ahora sí, supongamos que la psicosis ya duró más de 24 horas. Ya es un trastorno psicótico breve, esto requiere medicamento. Un trastorno psicótico breve primario, es decir, que no se debe a una enfermedad médica, tiene un inicio abrupto de sintomatología psicótica que va aumentando y se instaura en 1 o 2 semanas. No debe de haber sospecha de lesiones orgánicas o una enfermedad o una sustancia, y debe de remitir completamente después para que digamos que el paciente se quedó en un trastorno psicótico breve. Bien importante. Si tenemos un inicio súbito que se instaura en unas horas, que hay comorbilidad metabólica asociada, hay alteraciones en signos vitales, hay datos anormales a la exploración neurológica o hay antecedente de consumo de drogas, esta psicosis no es primaria, es secundaria y hay que buscar una causa infecciosa, metabólica, toxicológica o neurológica. ¿Sale? Este es un diagnóstico que ya no se está usando, pero es cuando la psicosis dura de 1 a 6 meses y aquí se tiene que dar antipsicótico porque si no, la psicosis deteriora las neuronas. Cuando hay psicosis, se pierde la cantidad de neuronas que hay. Finalmente, cuando la psicosis dura más de 6 meses, aunque de acuerdo a la CIE-10 y al DSM-5, ya con que dure más de un mes la psicosis, ya lo podemos catalogar como esquizofrenia. Este es el trastorno psicótico primario por excelencia. Es una enfermedad o grupo de trastornos donde el paciente tiene alucinaciones, ideas delirantes, trastornos en su conducta, funcionamiento social alterado, y pues básicamente le va muy mal. Tiene una fase prodrómica, es decir, antes de que lleguen los síntomas, donde el paciente se empieza a aislar, no funciona adecuadamente, tiene un lenguaje extraño, creencias extrañas, problemas en el sueño, en el apetito. Tiene una fase aguda que fíjense
casi siempre se caracteriza porque aparecen primero síntomas negativos, o sea, aplanamiento afectivo, abulia, anedonia, apatía, que duran más o menos 6 meses, después síntomas positivos que duran lo que tengan que durar, que es frecuentemente cuando los llevan al psiquiatra, y finalmente síntomas de desorganización. Y al último hay una fase residual, que es cuando el paciente ya envejece, pero persiste con algunos síntomas, ¿sale? Hay algunos síntomas típicos que sugieren esquizofrenia. Por ejemplo, estas alteraciones que se le llaman primarias del pensamiento. El paciente siente que su pensamiento tiene un eco, que se difumina, ¿sí? El paciente siente que le meten ideas que no son de él o que le roban ideas que no son de él. El paciente tiene ideas donde dice que siente que lo controlan, como si tuvieran un control. El paciente dice que escucha voces, fíjense, que comentan la actividad del paciente en tercera persona, es decir, que dicen, ay, mira lo que hizo esta persona, ya se levantó, ay, le va a ir muy mal. O sea, hablan de él entre ellas, pero no le hablan a él, ¿sale? Neologismos, que es que los pacientes inventan palabras nuevas. Una vez me encantó una paciente que me dijo, doctor, es que tengo esquironofálisis, y yo nunca había escuchado este término. Le dije, oye, ¿y qué es eso? Es el dolor que te da por tener esquizofrenia. Es un neologismo que la paciente generó, ¿sale? Pues finalmente, ¿qué hacemos con estos pacientes? Damos tratamiento. ¿Qué tratamiento? Básicamente 3. El tratamiento farmacológico y neuroquímico, dentro del cual podemos dar antipsicóticos, que esto es lo principal. Por favor, si no son psiquiatras y ven un paciente con psicosis, no se aventuren a dar antipsicóticos. Es importante conocer el perfil de cada uno de los medicamentos para poderlo enlazar adecuadamente con el perfil de cada paciente. A veces el tratamiento con antipsicóticos no funciona y damos clozapina. Damos también terapia electroconvulsiva, que a diferencia de lo que muchos creen, es un procedimiento médico científicamente validado que permite mejorar la psicosis de una manera importante y muy segura. Es tan segura que es seguro incluso en el embarazo. La terapia electroconvulsiva consiste en la emisión de una energía eléctrica de un hemisferio cerebral a otro. Y esto genera un restablecimiento en la secreción de los neurotransmisores de manera generalizada. Pero esto es algo que no traspasa la barrera hematoplacentaria. Entonces, si hay un bebé en el estómago de una embarazada y le damos terapia electroconvulsiva, este bebé ni siquiera se va a enterar, ¿sale? Hay veces que el paciente psicótico se puede beneficiar de la psicoterapia, hay veces que no. Esto lo determinamos en función de la gravedad de los síntomas y de la capacidad de reducción a la lógica. Si eres terapeuta y me estás escuchando, nunca valores a un paciente psicótico, nunca atiendas a un paciente psicótico si no tiene tratamiento por psiquiatría. Si el psiquiatra te dice que no es momento de dar psicoterapia, de preferencia no lo intentes, porque como te decía, te puedes poner en riesgo y puedes poner en riesgo al paciente. A veces es cuestión de unas 2 o 3 semanas en lo que el medicamento hace efecto y el paciente empieza a recobrar la capacidad de reducción a la lógica, y en ese momento no solo puedes, sino deberías ingresar con la psicoterapia. Sin embargo, apóyate mucho de un psiquiatra para poder identificar esto. Finalmente tenemos los ejercicios de metacognición, que esto ya sirve cuando el paciente salió del tratamiento y salió bien, para evitar que el paciente recaiga, y son 4 preguntas que se le enseñan al paciente para que las desarrolle y que cuando se sienta mal las pueda poner en práctica para poder reducir a la lógica lo que le está pasando. Y son: ¿cuál es el nivel de evidencia de que lo que estoy pensando es real? ¿Existen puntos de vista alternativos que me permitan determinar que lo que pienso no es real? Si no es así, ¿no estoy exagerando? ¿No puedo cambiar mi conducta para estar mejor? Y si no es así, ¿cómo me puedo poner a salvo? ¿Qué puedo hacer para estar seguro? ¿Sale? Y bueno, pues básicamente de esta forma podemos identificar la psicosis. Les agradezco muchísimo su atención.
Quiero decirles que estoy a las órdenes de todos y cada uno de ustedes. Si desean enviarme algún mensaje, si desean alguna colaboración con algún paciente, atendemos tanto presencial aquí en la Ciudad de México como en línea en el interior de la República Mexicana, también en algunos otros países, y tenemos la posibilidad de que alguien nos apoye para conseguir los medicamentos necesarios. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, gracias al comité organizador de este magno evento, y pues espero que esta charla haya sido de su agrado. Que tengan una excelente tarde.